Muy buenos días. Hemos hablado de varias cosas que Dios nos ayuda a curar. Y hoy vamos a hablar de cómo enfrentar la tentación. Pues la tentación es exactamente la misma ahora para nosotros como lo fue para Adán y Eva en el jardín de Edén. La Biblia enseña que Satanás nos tienta de la misma manera que tentó a Jesús a través de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Como he dicho en otros sermones, no es pecado ser tentado. Todo el mundo es tentado en un momento u otro. Muchos cristianos tienen la idea de que cuando son acusados por la tentación debe ser un pecado, pero no es pecado ser tentado, como dije. El diablo tienta y Dios prueba. El diablo solo puede tentarte hasta cierto punto en la voluntad permisiva de Dios. Solo puede llegar hasta cierto punto. Las Escrituras dicen que Dios siempre hace un camino para escapar. Y antes de seguir, vamos a rezar nuestra oración. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios, lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta, mi corazón es receptivo. Nunca volveré a ser el mismo en el nombre de Jesús. Amén. En el desierto hubo un duelo. En cierto sentido, entre el diablo por un lado y el Señor Jesucristo por el otro. El diablo era fuerte y Jesús estaba cansado, demacrado y enfrentado todas las fuerzas del infierno y del mal. Fíjese, no había comido durante 40 días y 40 noches. ¿Cómo pudo haberse levantado contra el diablo que había derrotado a Adán y Eva en el jardín de Edén? Adán y Eva tenían todo lo que querían comer. Eran fuertes y habían sido hechos a imagen de Dios. Sin embargo, cuando fueron tentados, fracasaron y pecaron contra Dios. De la misma manera, tú y yo hemos cedido. No solo somos pecadores por nacimiento, sino que, como David dijo en Salmo 51, versículo 5, en pecado me concibió mi madre. Nacimos en pecado, nosotros también somos pecadores por elección. Llega un momento en que tomamos la decisión deliberada de decir una mentira, robar o codiciar. Cada uno de nosotros es responsable ante Dios. Entonces nos convertimos en pecadores por la práctica. Cuando más lo hacemos, más fácil es practicar la lujuria, la codicia, el odio, la mentira, el robo o lo que sea, como el orgullo, los celos, la ira, etc. Estas cosas nos acosan a todos y cedemos a las tentaciones de Satanás. Según Mateo capítulo 4, versículo 3, el diablo le dijo a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? ¿Qué tentación debe haber sido esa? Jesús tenía hambre.
Él tenía el poder de convertir esas piedras en pan. Pero había otra razón que hacía que la tentación fuera tan poderosa. La gran necesidad de la raza humana. Piensa en la gente hambrienta que él podría haber alimentado. Podría haber alimentado al mundo entero. Él era y es el Hijo de Dios. Había visto a la gente luchar por ganarse la vida. Había visto la injusticia social en el mundo. Satanás le estaba diciendo a Jesús que lo resolviera todo ahí mismo, sin ir a la cruz, sin seguir el plan de Dios. Pero Jesús estaba actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. El plan de Dios desde la fundación de la tierra era que Jesús muriera en la cruz por los pecados de las personas. El diablo estaba diciendo, ¿por qué no traes justicia económica al mundo y paz al mundo y alimentas al mundo ahora mismo si tú eres el Hijo de Dios? Jesús nunca discutió con el diablo, nunca debatió con él. Hay una cosa que el diablo no puede soportar y esa es la palabra de Dios. Cada vez que Jesús era tentado, decía, está escrito. Jesús dio las respuestas de las Escrituras. Jesús no centraría su misión en una cruzada económica. No viviría solo para el tiempo ni abandonaría la cruz por el pan. Jesús vio que la humanidad tenía una necesidad más profunda. La necesidad más profunda de los hombres y las mujeres es espiritual. Más que nuestras necesidades físicas, más que nuestras necesidades materiales, son nuestras necesidades espirituales. Necesitamos perdón, necesitamos ser justificados, necesitamos ser reconciliados con Dios. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Debemos preocuparnos por nuestro prójimo. Jesús dijo en Mateo capítulo 19, versículo 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A Jesús le interesa la justicia social, pero la humanidad tiene una necesidad más profunda. Esa necesidad solo podía ser satisfecha por su muerte y resurrección. Habría sido sencillo para Jesús evitar la cruz. Pero entonces tú y yo habríamos estado perdidos. Nunca hubiéramos tenido un camino a la salvación. Estaríamos separados de Dios, porque la única manera en que podemos reconciliarnos con Dios es a través de la cruz. Si le dieras a cada una persona en el mundo de hoy $1 millón, no le trayeras felicidad. No resolviera su necesidad de reconciliarse con Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre. Y también dijo, está escrito. Es difícil para mí entender cómo las personas inteligentes pueden pasar todo su tiempo construyendo para este mundo y no tener tiempo para el mundo futuro. Después de esta vida hay eternidad. Esta vida es una preparación para la eternidad. Debes venir al Señor Jesucristo. Pero el diablo regresó. Esta vez llevó a Jesús al pináculo del templo
y citó las Escrituras en Mateo capítulo 4, versículo 6. Dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque está escrita. Los ángeles las mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, que no sea que en ningún momento tropieces con tu pie en piedra. Pero él omitió una parte de esa escritura, porque el diablo cita las escrituras, pero no las cita exactamente. Cuando leemos en Salmo 91, versículo 7, la Biblia dice, para guardarte en todos tus caminos. El diablo omitió esa parte. El diablo es útil, es como un ángel de luz. Él atrapa a la gente tratando de hacernos creer una mentira, citando mal las escrituras, o aplicándolas mal, o sacando un versículo de contexto. Debemos comparar las escrituras con otras escrituras. Y dice en 2 Timoteo, versículo 2, versículo 15, bien dividiendo la palabra de verdad. En nuestro estudio de las escrituras debemos ser guiados por el Espíritu Santo. El diablo estaba tentando a Jesús para que montara un espectáculo, para que fuera espectacular. Era una tentación real, una tentación de dudar la palabra de Dios. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Muchos de los que han crecido en la iglesia y que todavía pueden estar activos en el exterior, ya no creen realmente en el interior. Hay personas que van a la iglesia pero tientan a Dios. ¿Y cómo tentamos a Dios? Supongamos que tomas un fósforo y lo pones cerca de un barril de pólvora. Y alguien dice, cuidado, explotará. Entonces, ¿qué pasa si dices, no estoy confiando en el Señor? Estás tentando a Dios. Tú sabes que va a explotar. Proverbios capítulo 6, versículos 27 y 28 lo pregunta de esta manera. ¿Puede el hombre tomar fuego en su seno y no quemar su ropa? ¿O puede uno andar sobre brasas ardientes y sus pies no se queman? Tentamos al Señor. Jesús le dijo al diablo en Mateo, versículo 4, versículo 7, no tentarás al Señor tu Dios. La tentación es genuina, es real, pero Jesús confió en la palabra de Dios. Aún así, el diablo tenía su puñetazo más útil. Llevó a Cristo a una montaña alta y le mostró los reinos del mundo. Le mostró a Jesús todos los tesoros, todas las riquezas, todo el poder. Y el diablo dijo, como leemos en Mateo capítulo 4, versículo 9, todas estas cosas te daré si te arrodillas y me adoras. En esencia, le estaba diciendo a Jesús, inclina tu cabeza ante mí, reconoce mi autoridad y mi poder, y todo será tuyo. No tienes que ir a la cruz, no tienes que morir. Pero, como puede ver, Dios le había prometido a Jesús los reinos de este mundo, pero el diablo se los estaba ofreciendo sin la cruz.
Es interesante que Jesús no discutiera el poder del diablo para hacerlo. En Efesios capítulo 2, versículo 2, dice que el diablo es llamado el príncipe de la potestad del aire. Y como he dicho en otros sermones, también se le llama el príncipe de este mundo. Él tiene un gran poder y autoridad, mucho más de lo que creemos. Su autoridad y poder son tremendos sobre la vida de millones de personas. Esto es lo que el diablo le dice a muchos: ese trabajo es tuyo, ese dinero extra es tuyo, si tan solo comprometes tus principios, comprometes la palabra de Dios, comprometes tu fe, y te daré un poco más. Compró a algunos de nosotros muy baratos. No tuvo que pagar mucho para conseguirnos. Todo lo que tenía que hacer era ofrecer un trabajo mejor, una circunstancia mejor, un poco más de dinero, un poco más de fama, y nos tenía. La gente de hoy matará su conciencia, su asesinato, sus principios y se comprometerá con él mal para asegurar lo que desea. Satanás nos dice por un momento, inclinando la cabeza, el dinero, el cargo, la posición, la fama, el negocio, el premio político serán tuyos. Jesús no discutió con Satanás, como dije. No racionalizó. Él dijo simplemente en Mateo capítulo 4, versículo 10, escrito está, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Jesús ganó. ¿Estás ganando tu batalla diaria con el diablo? ¿Estás ganando en tu batalla contra la tentación o estás perdiendo? Las Escrituras dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que pueden resistir. ¿Estás listo para enfrentar las batallas espirituales de la vida? En Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿Estás listo para luchar en esta vida que tienes que llevar? ¿Estás ganando o perdiendo? Ven al lado del ganador. Entregue su vida a Jesucristo y diga, Señor, quiero que perdones mis pecados y quiero que me des poder para enfrentar a Satanás y todas las tentaciones, pruebas que tengo en mi vida. Quiero a Jesucristo. Pues hace más de 150 años un hombre que vivía en Londres se convirtió a Cristo. Se convirtió en pastor de una iglesia en los suburbios de Londres. Se acercó a los pobres, a los desfavorecidos y los oprimidos. Formó un pequeño grupo de personas llamado la banda de Aleluya.
y se paraba en las esquinas de las calles y predicaba el evangelio. Muchos de los clérigos que lo conocían se sentían avergonzados por todo aquello. Cuando lo llamaron ante una conferencia de líderes religiosos, preguntaron: William Booth, ¿irás a donde digamos que vayas? Si no, serás expulsado. En el balcón de la sala de reuniones había una mujer de pie. Era Caterina, la esposa de William Booth. Ella dijo: William, di no, nunca. Él dijo: no hago lo que me digas, no voy donde me dicen. Ese no cambió la historia de Gran Bretaña y en muchas partes del mundo. Donde quiera que el ejército de salvación ha brindado ayuda para el cuerpo y para el alma. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la palabra más difícil de pronunciar para los jóvenes y para los muchos adultos, especialmente los padres? Es el mismo en español e inglés. 2 letras. Es la palabra no. En el libro de Esther, capítulo 1, versículos 3 a 19, hay una historia acerca de una mujer llamada Vasti. Era reina de Persia y esposa de Jerjes, que reinaba sobre el territorio desde la India hasta Etiopía. Jerjes dio un banquete para los diversos príncipes, gobernadores y líderes de todo el país, y vinieron de todas partes. Hacia el fin de la fiesta, cuando Jerjes se emborrachó, hizo algo que sorprendió a sus invitados. Ordenó a Vasti, su esposa, que fuera a la fiesta. Ella envió un mensaje y le dijo: no iré. Vasti estaba dispuesta a renunciar a todos los lujos que tuviera para mantenerse pura. No expondría su cuerpo, no degradaría su carácter. Cuando decimos no, Dios nos ayudará a mantenernos firmes en ello. Él nos dará valor. Dices: pero las tentaciones son tan grandes, no puedo resistirme a ellos. Por supuesto que no. Con mis propias fuerzas yo tampoco puedo. Te doy un ejemplo. La semana pasada me mandaron para tener un examen de MRI, que examine todo el cuerpo para adentro, y lo meten en un tubo largo. Apenas cabe uno dentro de este tubo. Y con todo el ruido y todo eso. Y nomás entrar en este tubo, mi corazón estaba palpitando tan rápido que yo pensaba que iba a salir de mi pecho. Me había dado un botón para aplastar si tenía algo que tenía una emergencia, según. Y estaba tan cerquita de aplastar ese botón porque al principio tenía tanto miedo de estar cerrado en este tubo. Pero Dios me dijo: yo no te di el espíritu de miedo. Respírate calmadamente. Descanse. Piensa en mí. Aquí estoy contigo. Y por fin salí. Gracias a Dios, aquí estoy. No podemos vivir vidas puras sin la ayuda de Dios. Necesitamos
entregar nuestras vidas a Jesucristo, dejar que Él entre en nuestras vidas y nos ayude a vivir durante estos tiempos de debilidad. Hubo un hombre, se llama Daniel, y leemos de él en el libro de Daniel, capítulo 1. También él dijo no. Él se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebió. Daniel era un joven que había encontrado un propósito en la vida. Cuando era adolescente había sido capturado por los babilonios. Fue llevado a Babilonia para ser entrenado en todos sus caminos. Pero Daniel se negó a comer la carne del rey y beber el vino de los reyes, a pesar de que sabía lo peligro que era ese rechazo. Daniel estaba muy lejos de casa, podría haber cedido, nadie en casa habría notado la diferencia. Daniel sabía que podría significar la muerte y rechazar al rey. Este temprano no en la vida de Daniel le preparó para rechazar los regalos que Belsasar le prometió si interpretaba los escritos en la pared. Nos contaminamos a nosotros mismos. ¿Y cómo hacemos esto? Pues comiendo demasiado, bebiendo demasiado alcohol, consumiendo drogas, viendo demasiadas películas que no están bien, viendo demasiada televisión. Varias formas de hacerlo. En Lucas capítulo 1, versículos 34 a 36 leemos, tengan cuidado. No sea que les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Pues, ¿qué día? Sabemos que viene un día en el que tendremos que rendir cuentas ante Dios en el juicio, porque Dios es un Dios de juicio. Hay otro hombre en la Biblia llamado José. Encontramos su historia en Génesis capítulo 39. También él dijo no. José fue vendido a Egipto y se convirtió en esclavo de Potifar, que era un hombre importante para el emperador, para el faraón. José era fuerte y guapo. Y la esposa de Potifar le encontró atractivo. Ella le rogó que se acostara con ella. Pero José dijo, no. Un día cuando todos estaban fuera de la casa, ella agarró y le dijo, ven conmigo a la cama. Una vez más José dijo, no, y se alejó. Mientras lo hacía, ella tomó su abrigo y se lo quedó. Y luego, cuando su esposo llegó a casa, ella acusó a José ante su esposo y le dijo, este esclavo ha tratado de seducirme. Dios ha juzgado nación tras nación y familia tras familia y persona tras familia debido al mal que uso de los dones de Dios. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 22, como el apóstol Pablo le escribió a Timoteo,
mantente puro, mantente puro. Dijo que corriera. Corre cuando llegue la tentación. Pablo también escribió en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, guardo mi cuerpo y ponerlo en sujeción. Lo hizo con la ayuda de Dios. Otro hombre en la Biblia que se encontró con una situación similar fue Moisés. En Hebreos capítulo 11, versículos 24 a 30 nos dice que por la fe Moisés, cuando llegó a la edad adulta, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefiriendo sufrir aflicción con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres del pecado por un tiempo. Moisés tuvo que tomar una decisión, así como nosotros tenemos que tomar decisiones. Moisés, como heredero al trono de Egipto, tenía la opción de aceptar todos los placeres de Egipto, pero un día tomó una decisión. Moisés dijo no a todo lo que se le ofrecía. Él dijo, iré a sufrir con el pueblo de Dios. Elijo a Dios antes que a estos placeres. Hay una diferencia entre el placer y la alegría. La Biblia dice en Proverbios capítulo 21, versículos 17, el que ama los placeres será pobre. Cuando amamos el placer, somos pobres. Si eso es lo que buscamos. Las Escrituras en 2 Timoteo capítulo 3 hablan de amadores de deleites más que de Dios. Amas el placer más de lo que amas a Dios. El gozo es producido por el Espíritu Santo. Cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Más de 100 escrituras hablan del gozo del Señor. Ese fue el anuncio en la primera Navidad. Dice en Lucas capítulo 2, versículo 10, no tengan miedo, porque aquí les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Si tomamos una posición y lo decimos en serio, podemos sufrir persecución. Algunos de nuestros amigos pueden alejarse. No quieren estar con gente como nosotros. Hablamos a sus conciencias. Es posible que se sienten incómodos en nuestra presencia porque vivimos para Dios. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23, dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Jesús también dijo en Lucas capítulo 10, versículo 20, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Si tienes que elegir, toma la decisión que tomó Moisés. Él le dio la espalda al placer y siguió el camino de Dios. En Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 nos dice, hermanos míos, considérense muchos dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Moisés escogió el gozo de seguir a Dios en lugar de tener los placeres de Egipto. ¿Estás siguiendo a Jesús?
¿O estás siguiendo los placeres de este mundo y satisfaciendo los deseos de tu propio corazón? Cuando Jesús fue tentado, no combatió con el diablo, citó las Escrituras. Y cada vez el diablo fue derrotado. Satanás puede ser derrotado cuando estemos llenos del Espíritu de Dios, obedeciéndole y haciendo su voluntad y citando las Escrituras. Satanás será derrotado. Entonces el diablo dejó a Jesús. Los ángeles vinieron y le sirvieron a Jesús. ¿Estás dispuesto a decir no, cuesta lo que cueste? Luego diga sí a las afirmaciones de Dios. Él entrará en tu corazón ahora mismo. Jesucristo te ama tanto que murió en la cruz y derramó su sangre por ti. Esa es la razón por la que Él vino a esta tierra. Esa es la razón por la que Él murió en la cruz. Murió por ti y por mí. Y voy a terminar el mensaje de hoy con lo siguiente. Nuestros pecados han sido colocados sobre Jesucristo. Y Él resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. Cuando miramos la cruz, tenemos que hacer tres cosas. Primero, arrepiéntete. ¿Por qué significa arrepentir? Significa cambiar. Cambiar nuestras mentes, cambiar la forma en que vivimos y determinar que con la ayuda de Dios viviremos para Cristo. Segundo, ven a Cristo por fe. No podemos entenderlo todo. Nunca lo haremos. Venimos por una fe sencilla, como la de un niño, y nos rendimos a Jesucristo como Salvador y Señor. Comprométete. Tercero, sigue a Cristo. Lo sigues, lo obedeces, lo sirves lo mejor que puedas. Serás cambiado. Necesitas decir, yo también quiero a Cristo en mi corazón. Usted puede ser miembro de esta iglesia o otra iglesia. Es posible que haya sido bautizado o confirmado. Puede que sea una buena persona, pero en el fondo no estás seguro de cómo estás delante de Dios. Sabes que necesitas a Jesucristo en tu corazón. Sabes que tienes que cambiar. Haz ese cambio ahora. Amén. Y como siempre, para terminar nuestro servicio, vamos a rezar esta oración de salvación. Los que nunca han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, ahora es su oportunidad a venir a Cristo. Y los de nosotros que hemos aceptado antes, pero necesitamos renovar nuestra alma, nuestra vida con Jesús. Ahora es una oportunidad también. Repiten después de mí esta oración. Señor Jesús, entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame
una pasión por los que están perdidos, un hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo, he sido perdonado y voy en camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Pues gracias por estar con nosotros este día. Y oro que Jesús les bendiga y que esté con ustedes toda esta semana, que es la luz que va a iluminar sus caminos. Y esperamos que vienen otra vez el otro domingo para estar con nosotros. Dios les bendiga y pasen un buen día.